En la calle de 24 de... Juegos tradicionales. ¿Conocéis esta melodía? ¿Cuál utilizáis en México? ¿Puede ser Chile mole pozole? ¿Os queréis saberlo con nosotros? Vamos a ver si os suena o veis algo nuevo por aquí. Adelante. Bienvenido a Yolo Camotes, Me hace videos de ilusión temas conocer de esto. interés general. Cada día es menos común ver a grupos de niños jugando en las calles o en los parques. Pero, ¿dónde están los La niños? comba. Es muy posible que debido a la inseguridad no les permitan salir solos, o quizás están en las salas de sus Son más casas tecnológicos jugando el los último niños videojuego de de ahora. moda. Ya Claro. solo ejercitan sus dedos con los controles de las consolas o con sus tabletas. Pero el México de no hace mucho era muy distinto al de hoy, en lo que A las respecta chapas. a los juegos infantiles. Yo jugaba Puedes eso. hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy los 10 juegos tradicionales que Churro media disfrutaron manga nuestros abuelos y mangantera. padres. Número 1. ¿Qué es eso? El Un valero. juego. Este tradicional juguete, Ah. que consta de un palo amarrado a un cuerpo con un agujero, es generalmente fabricado de madera. Es muy común en toda Ah, sí. Latinoamérica, para meterlo aunque ahí. con Sí diferentes que hemos nombres. jugado. El Pero, Nole en Venezuela, aquí no Toca en hacen Colombia, estas cosas. en Boca en Chile y Capirucho en Centroamérica. Es como Sus orígenes una son algo cucharilla confusos, y le tienes que aunque meter se una dice pelota. que ya en el siglo XVI se jugaba en Francia. Número 2. El trompo. Consiste en La un cono de peonza. madera o plástico duro rematado con una punta al final. Se le enrollaba un cordel para lanzarlo Esto a veces y se hacerlo pone de bailar. moda todavía. Hace como Sumamente 2 años antiguo, estuvo de moda. Pues Virgilio lo menciona en su obra La Eneida, y Platón hacía metáforas a partir del movimiento del trompo. Existe una inscripción en el Museo Británico que data del año 1250 a.C., en la que un niño dedica sus juguetes al dios Agreo. Uno de esos juguetes era un trompo. Una peonza. Número 3. El yoyo. Ah, El yo. yo-yo. El columpio y la vuelta al mundo son clásicos trucos Qué que se hacen con difícil este eso. juguete. Nosotros Está sabemos formado lanzar. por un No, disco de arriba y madera, abajo. barro o plástico y un cordel enrollado en el extremo, listo para ponerlo Aquí en tu es dedo yo-yo y aquí y es deslizarlo de arriba abajo. La Ah, sí, finalidad del como yoyo los- no era divertirse como hoy en día, sino en el pasado se empleaba para cazar presas o como arma para las guerras. Número Ah, 4. no. La matatena. No. Es un juego de destreza donde se necesita una pelota pequeña y algunas matatenas, que son objetos en forma de asteriscos. Ah, Consiste en botar la pelota y antes de que llegue esta al piso, tomar una matatena y con la misma mano Yo no he atrapar jugado la nunca pelota. a eso. A principios del Es siglo igual más XX típico de se empleaban México y piedras, de- semillas o nueces. Después fueron reemplazadas por figurillas de metal o plástico. Jugaba Cinco. eso con La tazos. lotería. Ah, Muy la popular en lotería. las fiestas y kermeses, Pero este aquí juego no se consta de juega a la imágenes lotería. repartidas en Pero tablones estos y un juegos de gritón americanos sí que las va jugamos. mencionando al azar. El primer jugador que completa sus Ay, imágenes, no, no, no. marcándolas con Yo pongo frijolitos, pelotitas bolitas de de papel papel. o cualquier basurita, Chapas. grita ¡Lotería! Y es el ganador. Este juego llegó a México en el siglo XVIII, proveniente de Europa. Algunas modalidades de la lotería ya eran jugadas por los romanos, Aquí se los llama señores bingo. feudales y hasta los Ah, el piratas. parecido. bingo, sí, el bingo. Número 6. La rayuela, el avión o bebe leche. Solo se Rayuela. necesita una piedra y un gis. Lo del Se suelo, dibujan en la el piso rayuela. casillas con números, generalmente del ¿Cómo 1 se al llama? 10. Me La encantaba piedra es este lanzada juego. por el jugador a un número y va recorriendo las casillas La saltando en una pa- sola ¿cómo pierna, se llama? evitando Yo la de casilla pequeña donde se encuentra rayuela. la piedra. Se dice que el juego está basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En las casillas representan los obstáculos de la vida para llegar del purgatorio al cielo. Número 7. Las canicas. Canicas. Las canicas son un Sí, juego sí. muy antiguo. Se han encontrado en Egipto tumbas de niños ¡Guala! que datan de 3000 años de Cristo y donde hay canicas a su alrededor. Vaya cabreos En que el mural de agarrábamos Tepantitla en con las Teotihuacán canicas. se aprecia un grupo de personas jugando con bolitas. Actualmente se siguen realizando campeonatos de canicas, como el que actualmente Mira, se realiza así en ves. Australia. Hay múltiples maneras de jugarlas. Se tiraba Meterlas enseguida. en un agujero, sacando Sí. las canicas de los contrincantes de una circunferencia trazada y También. muchísimas más variaciones. Número Sí, yo 8. jugaba. Stop o detente. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Se comienza el juego con esta frase, donde hay un grupo de Ah, niños yo alrededor juego, de un pero así círculo con el pie con no. casillas con nombres de países. Todos se echan a correr y el niño con el país mencionado grita Stop o detente, ello para que se sí, detengan. yo A juego. continuación el niño A ver. elige Yo sí que juego, pero el que yo juego se llama sangre. ¿Sangre? Es con una pelota. El que la coge dice sangre y los demás van corriendo y cuentan 1, 2, 3 y se quedan todos quietos. Ah, pero y no a es- quien le dé, bueno, es parecido, porque es como a quien le pille, a quien le dé. un jugador y debe adivinar en cuántos pasos llegará a él. No. Pasos ya de me salió, elefante, a la pasos de pata hormiga coja. Ah. y demás animales.
Ah, sí, Número también 9. con pasos. Saltar la cuerda. Dos Ah, personas la se coma. ponen en cada extremo de una cuerda Sí, y aquí comienzan hay a hacerla canciones. girar para que un tercero la brinque. Se cantan canciones y se le van agregando dificultad al juego, girándola más y más rápido, brincarla Sí. con un solo pie o metiendo más jugadores al mismo tiempo. Yo no soy saltar Gana el que bien. pueda brincarla por más tiempo sin ser tocado por la cuerda. Número 10. En este apartado podríamos mencionar a los juegos más dinámicos, como las escondidas, las traes, policías y ladrones, encantados, bote Policías y pateado, ladrones, polis y cacos. etc. Ellos juegan mucho a polis y cacos. Sí, esto sí se hace mucho. Yo jugaba a escondite y a te pillé. Y a pilla, A pilla, a te pillé. No sé, el de De- polis y El polis y cacos. cacos es fácil. Y hay una versión nueva que se llama Marrow también, que están jugando. Yo no me acuerdo de jugar a polis y cacos. No sé, Unos yo son era más unos son canicas. policías y otros ladrones y los policías pillan a los ladrones. Ya. Pero Eso. no me acuerdo yo de esa época. No, en mi época no Yo ahora estaba. juego todos los días. Que ganará el niño más veloz, el más hábil o paradójicamente, el más tramposo. Pero esto es solo un pequeño ejemplo de la gran variedad de juegos que nuestros padres y abuelos disfrutaron antes de la existencia de modernos videojuegos o dispositivos electrónicos personales. Los niños y niñas mexicanos se divertían con otro tipo de juegos que tenían varios Balones, beneficios, sin más. como conocer nuevos amigos, convivir con todos los niños de la colonia o el barrio, ejercitarse guay. sin aburrirse, además de explotar la creatividad y al mismo tiempo educarse mientras se divertían. Hoy en día, por paradójico que parezca, las personas que están legalmente privadas de su libertad pasan más tiempo al aire libre, aún tras las rejas, que muchos niños de nuestras ciudades, casi el doble. En concreto, el tiempo al aire libre en contacto con la naturaleza de los niños de hoy en día se ha reducido considerablemente, pasando más del 90% de su tiempo en espacios cerrados. El correcto desarrollo del niño necesita movimiento Yo estoy desde en que casa, nace, pero tampoco y la forma más fácil e interesante de Uso moverse todo el rato las es jugar. tecnologías. A ver, estás en casa porque también vivimos en una ciudad muy fría. Ya sé que no es excusa, pero a veces sí que es excusa porque hace mucho frío. Pues o una está enferma, la otra está enferma, no coincidimos bien. Y no te apetece estar al aire libre jugando cuando hace frío. Pero en verano sí que salimos todos los Pero días al parque. Sí, y del uso tecnológico está claro que sí que lo usas. Y Pero- si no tuviésemos un control parental, lo utilizarías más, si estuviese Sí. más a tu alcance, es así. Igual que nosotros estábamos más en la calle, porque yo, literal vivía en la calle, había que llamarnos para comer, desayunar, merendar y cenar, que se nos olvidaba. Es así, o sea, es otra época y es otra manera de criarse. Y yo creo que si en nuestra época hubiese móviles, ordenadores, nos hubiese pasado lo mismo que la generación de ahora, vamos, no es discutible, es así, es avance, no sé. Seguimos. Y si es posible, al aire libre. Sí, eso es como Se estima que aproximadamente el Bicis. 20% de los niños en México no realizan ninguna actividad al aire libre, ni siquiera en espacios bajo techo y menos en contacto con la naturaleza. Y esto hablando de cifras oficiales que tienden a pintar las cosas de color de rosa. Los análisis revelan que al mismo tiempo que se coarta la libertad en el juego al aire libre, entre 5 y 8 veces más jóvenes sufren niveles clínicamente significativos de ansiedad y depresión. Esto comparado con aquellos de la década de los años 50 y 60 del siglo XX. La disminución en la libertad de los niños para jugar con cierto riesgo ha sido continua y gradual. Con el afán de mantenerlos completamente a salvo hasta de un raspón de rodillas, les hemos dañado su propio desarrollo, como lo demuestra el considerable aumento de las enfermedades infantiles. Otro estudio afirma que los niños sedentarios enferman 5 veces más de depresión que los que se mantienen activos. Claro, En los también, últimos años sí. se ha prohibido la venta o práctica de juegos que se consideran podrían ser peligrosos para los niños. Todos hemos sido niños y hemos disfrutado alguna vez esa sensación de cosquillas que nos produce el asomarse a lo largo de un tobogán, o subir por la Pues sí. estructura de hierro Y de el los calambre columpios, también. dar vueltas Ay, eso es un o columpio. colgarse de un lado a otro como si fuéramos monoarañas. Cualquier conducta que ponga a prueba nuestro sentido del equilibrio nos atrae como un reto desafiante. Una de las principales Totalmente. funciones del juego es el aprendizaje, pues nos ayuda a regular el miedo y la ira. En un juego con ciertos riesgos, los más pequeños aprenden a enfrentarse a pequeñas dosis de miedo que son manejables, pero sin caer en emociones negativas por mucho tiempo. Así se aprende que se puede superar cualquier situación y recuperar indudablemente un estado emocional de alegría. Una gran superficie de nuestros hemisferios en nuestro cerebro, en concreto la corteza motora primaria y secundaria, se hallan dedicadas al control motor.
Durante el desarrollo temprano de todo niño, nuestro cerebro aprende poco a poco a moverse de manera cada vez más sofisticada, coordinando con mayor precisión los sistemas implicados con la función motora y emocional del niño. Y ese aprendizaje se realiza en la infancia mediante el juego. Muchas funciones del sistema nervioso se desarrollan de manera crítica durante los primeros años de vida. Cualquier alteración negativa a este sistema durante esa etapa infantil provocará muchos trastornos neurológicos en nuestros hijos. El sistema nervioso, dentro de sus muchas funciones que realiza, una de ellas es la del equilibrio, y la cual necesita de estímulos para su desarrollo, ya que de lo contrario, la movilidad del niño no estará optimizada y éste tendrá miedo ante cualquier desafío que conlleve desplazamientos en altura, velocidad, giros o cambios de postura bruscos. Los moretones, heridas y rasguños, por paradójico que parezca, son una parte fundamental de los niños en ese aprendizaje del sistema nervioso. El intentar proteger que nuestros hijos sufran hasta el más mínimo raspón puede ser la reacción natural de todo padre o madre, pero la sobreprotección producirá déficits del aprendizaje, problemas físicos y emocionales que acompañarán al niño toda su vida, por lo que al creer que les estamos haciendo un bien a nuestros hijos, en realidad, involuntariamente, les estaremos haciendo un daño permanente. El juego debe ser la principal actividad de un niño. Es lo que su cerebro espera. Juegos y más juegos, sobre todo relacionados con la actividad física y preferiblemente al aire libre. La humanidad vive en megaciudades desde hace pocos cientos de años y la evolución no ha podido adaptar nuestro organismo a vivir en ellas. Cuando un niño juega al aire libre, preferiblemente en un entorno natural, el cerebro lo agradece con una inyección de felicidad, algo que es parte nuestra desde que el hombre camina sobre la tierra. ¿Hay riesgos? Por supuesto, pero a eso se le llama vivir. Por naturaleza, los niños no tienen excesiva conciencia del pasado y tampoco del futuro. Ellos viven el momento. Su actividad principal es jugar, y el juego promoverá que nuestros hijos aprendan a moverse con habilidad, a no herirse, a valorar las situaciones de manera adecuada, y cuando no haya otro remedio, a defenderse mediante la fuerza física, y sobre todo hacerlo con la medida adecuada, respetando en lo posible los valores aprendidos de padre y madre. Es ahí el entorno familiar donde tiene un papel fundamental. Si deseamos un México, un futuro de gente sana física y mentalmente, comencemos con nuestros hijos, no sentándolos frente a alguna pantalla por horas, sino dejándolos ser lo que saben hacer mejor, ser niños, dejándolos que jueguen al aire libre o con juegos que estimulen su imaginación, donde los padres sean por supuesto sus guías, donde se fortalecerán sus cuerpos, mentes y por ende su espíritu interno. Nuestros ancestros conocían esta verdad y por ello le daban mucha importancia a la actividad física así como a la actividad mental, y como evidencia de ello tenemos sus majestuosas construcciones que aún hoy en día se alzan desafiantes hacia los cielos, como testigos de lo que puede lograrse cuando el cuerpo y la mente trabajan como uno, en armonía y en sano equilibrio. Pues sí. El juego de la pelota. Vale, una cosa os voy a decir. Aquí en la ciudad no jugamos tanto, por lo que has dicho tú antes, que hace mucho frío. Vale, pero en verano... Sí, en verano y en el pueblo estos días también estamos jugando mucho. Eso es, en el pueblo... Damos vueltas al pueblo. Que si no hay juegos, vueltas al pueblo. Claro, hay mucha más seguridad. En el pueblo no hay coches, entonces pueden salir solo los niños sin supervisión. Dan la vuelta al pueblo, vienen, juegan en la puerta, hacen picnic. Si no llueve, aunque haga frío y haga sol, si no llueve les dejamos salir igual, porque... ahí nos hemos criado y el frío te curte como persona, ¿no? Igual es también la evolución de las ciudades, ¿no? Que los niños ya no pueden ir solos a ningún sitio, siempre hay que ir con supervisión. Entonces, como los papás todos trabajamos, todos tenemos el hogar, que tenemos que hacer mil cosas de tareas de la escuela, pues es difícil conciliarlo y quizás lo que más nos privamos es del juego a los niños, que luego te vas arrepintiendo con el tiempo porque van creciendo y parece que les has quitado esa parte de la infancia, de conocerse, de jugar como niños que son, de pelearse por una canica y cosas así. A mí me encantaba jugar a las chapas, a la canica, el churro media manga entera que le he dicho antes. Jugaba con mis hermanos, que somos 5, no necesitábamos a más. Entre el mayor y el pequeño nos llevamos 7 años y jugábamos muchísimo juntos. Y hace unas 2 semanas en el colegio, pues la profesora de educación física pues nos puso a hacer juegos tradicionales, saltamos a la comba, jugar a chapas y canicas, pero creo que con personas. Ah, vale. Nerea
Nerea también nos pidió juegos tradicionales, llevó la lotería y le Jugaron. enseñamos canciones como Saltar a la comba y era carne, chile, mole, pozole, no sé, algo así le hemos enseñado porque nos Aunque la las de habíais... España son otras. Claro, pero Nerea quería juegos tradicionales mexicanos, pedimos ayuda y muchos nos enviasteis y los hizo y les gustó mucho a sus amiguitos y les hacía gracia lo de chile, mole, pozole, porque no, como no sabían lo que era lo decían muy rápido porque no sabían lo que iba a pasar. Son geniales los niños. Nada más, ponnos aquí debajo en comentarios si has jugado a estos juegos, si te encantaría que recuperasen los pequeños esos juegos y que no se perdieran, ¿no? Que no quedaran en el olvido, porque la verdad es que son geniales, son infancia. Suscríbete, únete a la familia Más chera de todo el internet, que es totalmente gratuito. y déjanos un... Buen like. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós familia. Adiós papirrines. Sí, nacheros. Sí, nacheros.